La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Creo que a lo largo de nuestra vida, de nuestra experiencia, en nuestro caminar, en diferentes espacios de fe o espiritualidad, hemos aprendido cosas de manera muy sutil, sin darnos mucha cuenta de eso, de manera intrínseca, sobre todo en nuestros espacios de fe, de donde venimos, como por ejemplo creer que la fe implica obediencia sin cuestionamiento, o por ejemplo creer que la duda es algo malo o algo que no se ve bien, que cuestiona nuestra fe o que es sinónimo de una fe débil, o incluso que hay ciertas voces que debemos seguir sin cuestionar, aunque estas voces no sean buenas o hagan daño a nuestras vidas. Y quizás al principio son cosas tan sutiles que parecieran que no tienen importancia, pero que conforme el tiempo pasa son cosas que van pesando en nuestra vida, porque en lugar de sentirnos que estamos conociendo una vida abundante, que nuestra vida se está volviendo más digna, terminamos sintiéndonos que nuestra vida se está apagando, sentimos miedo en lugar de sentirnos libres, sentimos control en lugar de sentirnos que podemos ser nosotros mismos. Y entonces surge una pregunta muy importante. ¿Estas cosas vienen de la divinidad? ¿O hemos aprendido a confundir la fe con el control? Creo que muchas personas han vivido su fe donde se les decía exactamente cómo creer, cómo actuar y cómo pensar. Incluso creo que muchos de nosotros quizás venimos de historias como esas, de lugares como esos, y personas que siguen viviendo esa realidad. En lugares donde no hay espacio para las preguntas, no hay espacio para las dudas. Y como les digo, quizás algunas o algunos de nosotros venimos de esos lugares. Espacios donde la voz que escuchamos no siempre nos daba vida, sino que al contrario la apagaba y la llenaba de miedo, de culpa, de vergüenza, de control. Y el Evangelio de hoy es muy claro, pero creo que también dice cosas muy profundas que sería bueno que reflexionemos en comunidad. Y menciona varias cosas como las ovejas, el redil, una puerta, pero habla de algo que considero que es muy importante y muy esencial: las voces que seguimos. Dice que hay quienes no entran por la puerta del redil, sino que buscan otras maneras para entrar. Que esas personas que entran por otros lados, que saltan el muro, que entran por la ventana, que rompen el techo, que no usan la puerta para entrar, sus intenciones no son de cuidado, no son buenas, sino que vienen para robar, para matar, para destruir, para controlar. Y con esto Jesús no está hablando solo de peligros externos, está hablando también de la forma en la que se ejerce la espiritualidad, pero también de las cosas que pasan en nuestra vida personal. ¿Qué voces escuchamos nosotros en nuestra vida, en nuestra comunidad, que en lugar de hacer que nuestra vida florezca, la están apagando? Y Jesús dice algo también muy clave en este evangelio, que dice: yo soy la puerta. Y esto es importante porque una puerta no es una estructura rígida, sino que es una estructura en movimiento que permite entrar, salir, que el aire fluya, que la luz entre, que se mueva.
La puerta no sirve exclusivamente para encerrar, ni para controlar, ni para aprisionar. Y con esto creo que Jesús nos está diciendo que la divinidad nos está invitando a una vida que no es un sistema cerrado, que es el acceso a la vida en plena libertad, que Él es la puerta que nos invita a conocer una vida abundante. Y el mismo texto nos dice, quien entre encontrará cuidado y podrá entrar y salir, porque es una decisión en libertad, no es una puerta que oprime. Y así como nosotros tenemos toda la libertad de entrar, pues nuestra decisión es salir si así lo deseamos. Pero nos está diciendo que quienes entremos por esa puerta que es Jesús, vamos a encontrar cuidado, vamos a encontrar vida y vida en abundancia. Jesús luego es aún más directo, porque dice que quienes vienen a robar, matar y destruir, ¿verdad?, no son los que entran por la puerta, sino como les decíamos, los que entran por otros lados. Y entonces creo que es importante que nos hagamos la pregunta: ¿qué nos está robando la vida hoy? ¿Qué nos roba la vida hoy? ¿Qué está destruyendo nuestra dignidad o la de las personas que conocemos a nuestro alrededor? ¿Qué cosas en nuestra vida, en lugar de acompañarnos, generan control? ¿Qué voces escuchamos que en lugar de hacer que nuestra vida se sienta plena y abundante, nos está robando la vida, nos está atentando con nuestra dignidad y está controlando nuestra manera de vivir? Porque estas cosas a veces no vienen de forma muy evidente, sobre todo cuando venimos de contextos religiosos tradicionales. Hemos aprendido muchas cosas que se han quedado en nuestra mente de manera sutil. Frases pequeñas que parecen simples, como así se debe de ver la fe, como eso no está bien ante los ojos de Dios, como esto no se cuestiona, o esto es lo correcto ante los ojos de Dios, o según la Biblia. Y estas frases que parecieran que no tienen nada malo, en el transcurso de la vida, cuando vienen de personas que quieren ejercer el control, cuya intención de decirlas no es dar vida, sino controlarla y limitarla, entonces nuestra vida se comienza a apagar. Y la vida de las personas que escuchan estas palabras se va apagando. Pero hay una imagen en este evangelio que cambia esto, porque dice: las ovejas reconocen su voz y le siguen. Y esto es profundamente liberador, porque Jesús no está diciendo que las ovejas obedecen sin pensar o que las ovejas siguen cualquier voz. No, dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y entonces, Magdalena, yo les invitaría a que nos preguntemos: ¿reconocemos nosotros en nuestra vida la voz de la divinidad de manera comunitaria y de manera personal? Porque ¿cómo se reconoce la voz de la divinidad? La voz de la divinidad debemos de saber que es una voz que no nos va a generar miedo, que no la vamos a sentir como una imposición y que no va a generar presión en nuestras vidas, sino que al contrario va a generar paz en lugar de angustia. Vamos a sentir que nuestros caminos se abren en lugar de que nuestros caminos se cierren. Vamos a sentir que nos dignifica y nunca que nos humilla. Vamos a sentir que es una voz que libera y no que controla. La voz de la divinidad nos invita a vivir una vida en expansión, una vida liberadora, una vida plena. No una vida que se apaga o que se reduce o que sentimos que se nos va, que se nos oprime. Y creo que
tenemos la invitación a hacer un discernimiento comunitario, porque aquí hay algo muy clave para nosotras y nosotros como comunidad. Aprender a reconocer la voz no solo es un acto individual, sino de manera comunitaria, y nosotros estamos en ese proceso de definir cómo queremos seguir siendo comunidad. Queremos reconocer o entender cómo seguir siendo y cómo seguir caminando en comunidad juntos y juntas. Y entonces nos podemos hacer las siguientes preguntas como comunidad. ¿Estas acciones que hacemos o esta manera de hacer comunidad da vida? ¿Esta manera de hacer comunidad, esta dirección por la que vamos, nos hace más libres o nos aprisiona? ¿Esta manera de ser comunidad y de hacer comunidad nos acerca o nos aleja unos de otros? La fe no es seguir reglas ciegamente, es aprender a discernir la vida de manera comunitaria juntos y juntos, que discernamos esta voz de la divinidad que nos está haciendo esta invitación a vivir una vida plena y abundante. Una vida que realmente nos haga sentir vivos, que nuestra vida se expande, que las puertas de la vida se abren, que los caminos de la vida se nos abren. Muchas personas han sido heridas por los espacios religiosos de donde lo vienen, incluso nosotros quizás podemos haber venido de esos espacios, pero hemos pasado por tantos procesos que hemos empezado a reconocer esas nuevas voces, ¿verdad?, de la divinidad que nos dan vida y que nos han hecho reconocer aquellas voces que nos estaban matando, que nos estaban controlando y que hacían que nuestra vida se redujera. Vienen de espacios donde la fe es una fe que se controla, rígida, que se impone la forma de creer y la manera de creer, donde las preguntas no son bien vistas, no son bienvenidas, no hay espacio para la duda. Y eso va dejando huellas y heridas en las personas y en nosotros. Pero este texto dice algo que es diferente. La divinidad no te controla, sino que te reconoce y te llama por tu nombre. No te encierra, sino que te abre los caminos. No nos obliga, sino que nos invita, porque la decisión que nosotros tomamos de seguir a la divinidad es una decisión en libertad, no por obligación. Y aquí llegamos a esta frase muy fuerte del Evangelio, porque dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No para sentir que sobreviven, no para sentir que están cumpliendo, incluso ni siquiera para sentir que están encajando, sino para que vivan y que vivan plenamente. Y fíjense bien, a veces nosotros hemos pensado, venimos de estos momentos o de estos espacios donde la fe era controlada y se nos controlaba, y venimos de estas estructuras, y por eso muchas personas que han venido a esta comunidad a veces no se encuentran y no entienden la libertad que les invitamos, que la divinidad nos invita también a nosotros. Y quieren encontrar estructuras rígidas, ¿verdad? Una persona aquí hace mucho tiempo vino y le dijo a Alvarite: vos deberías de tener voz de autoridad, voz de pastor, no tenés que por qué decirle a la gente que piensa o que quiera, sino que vos tenés que dar las instrucciones y ya tenés que tener voz de mando y voz de autoridad. Y esas son las cosas que aprendemos y que a veces tenemos que cuidarnos de no replicar. Por eso es importante que sigamos haciendo estas reflexiones comunitarias, que nos sentemos a dialogar las escrituras cada domingo, a reconocerlas y a entenderlas desde esta nueva perspectiva del amor a la que hemos sido invitados. Por eso hoy, como comunidad, creo que tenemos una invitación muy concreta en este Evangelio. Y es que revisemos qué voces son las que estamos escuchando.
Y en esta revisión de voces que hacemos, soltar aquellas voces que en nuestra vida están ejerciendo control, que nos están apagando la vida, que nos están oprimiendo. Y confiar en aquella voz que nos abre caminos, que nos dignifica y que nos libera. Porque la fe, Magdalitas, no se trata de obedecer cualquier voz, sino de aprender a reconocer aquella que nos da vida. La voz de la divinidad que nos invita a vivir una vida plena y abundante. Magdalitas, donde hay control, la vida se apaga, pero donde hay amor, la vida florece. Amén.